mayor lección que nos enseña la historia, el fin de la tiranía siempre es trágico. En un lugar remoto del mundo existía una vez un reino llamado Adaska. Era una tierra de contrastes, montañas que se erguían como custodios de piedra, ríos que entonaban su melodía infinita y campos productivos que, a pesar de su riqueza natural, parecían llorar bajo el yugo de un rey injusto. Porque en ese lugar gobernaba un rey que no fue recordado por su grandeza, sino por la dureza de su corazón. El pueblo se enteró desde el primer día de su reinado que el destino de Adaska había cambiado permanentemente. El rey no veía a sus súbditos como personas con necesidades y anhelos, sino como figuras de un tablero que solo existían para enaltecer su nombre. Su palacio, decorado con columnas de mármol y tapices bordados en oro, parecía una isla de esplendor en medio de un mar de aflicción. Los campesinos apenas tenían la capacidad de llevar pan seco a la mesa, mientras él festejaba banquetes sin fin. Los ancianos afirman que el carácter de un gobernante no se forma en el trono, sino mucho antes. Y la niñez del rey de Adaska ya había estado influenciada por el egoísmo. Cuando era niño, nunca admitía perder cuando jugaba en los patios del palacio con otros chicos. Si alguien se atrevía a ganarle en un juego, lo castigaba de manera estricta. Ese niño se formó la idea de que todo lo que quería tenía que hacerse realidad, sin considerar el precio. Nadie lo corrigió, nadie le enseñó que el poder debía ser acompañado de responsabilidad. De esta manera, el caprichoso heredero se transformó en un rey al que se le temía. Su gobierno se caracterizó por tomar decisiones que, a pesar de parecer insignificantes, contenían semillas de destrucción. Por ejemplo, una mañana despertó con el anhelo de que en cada plaza del reino se esculpiera su rostro en piedra. Para financiar ese proyecto, dio la orden a los artesanos de trabajar de día y de noche y aumentó los impuestos. El pueblo, ya empobrecido, dio sus últimas monedas. Al ver su imagen en cada esquina, el rey sonrió complacido, sin entender que esas estatuas, en vez de propagar respeto, fomentaban un odio silencioso. Quizá nunca pensó que esos bloques de piedra, levantados para eternizar su gloria, algún día serían testigos de su derrota. En Adaska, la ley era el miedo. Los soldados transitaban las calles con armaduras brillantes, no para proteger a la población, sino para hacerles recordar quién estaba al mando. Cada gesto, cada mirada, tenía el potencial de ser interpretado como traición. Los bardos creaban canciones para honrar al rey, pero en su mirada resplandecía una tristeza que no lograban esconder. Debido a que hablar demasiado podía costar la vida en su reino, los niños aprendieron a guardar silencio. No obstante, la historia nos muestra que el miedo no elimina la verdad, simplemente la oculta. En cada casa sencilla, en cada cocina apagada, debido a la escasez de leña, se murmuraba la misma frase: el poder injusto no perdura eternamente. Con una voz temblorosa, los ancianos rememoraban cómo otros monarcas despiadados en tiempos antiguos habían acabado olvidados y solos. Las madres se la repetían a sus hijos como si fuera una oración. Nadie sabía cómo o cuándo la justicia llegaría, pero todos presagiaban que el día estaba escrito en el destino. El rey, ciego por su orgullo, nunca se cuestionaba acerca de las consecuencias que sus decisiones pudieran tener. Un día, decidido a que la hermosura de su palacio era el criterio de su grandeza, ordenaba confiscar las tierras más productivas para aumentar el tamaño de sus jardines privados. No creía que esas tierras despojadas eran el sustento de familias completas y que ante los ojos de Dios, la llantina de un niño hambriento podía tener más poder que todas sus riquezas. En otra oportunidad, optó por aumentar el doble los impuestos a los comerciantes del sur debido a que había tenido un sueño en el que un puente de mármol atravesaba el río central. Pensaba que la construcción de ese puente lo haría inmortal como el rey del progreso, sin comprender que a pesar de su grandeza, dicho puente se transformaría en un símbolo de su avaricia. Es posible que, si alguien le hubiera tenido el valor de advertirle, habría entendido que cada decreto era como una piedra lanzada a un lago sereno. Las ondas se propagaban, al principio eran invisibles, pero se volvían incontrolables con el tiempo. No obstante, nadie se atrevía a decir nada. De esta manera, la arrogancia del rey aumentaba a medida que su gente se desesperaba. Lo curioso de la historia es que siempre existen indicios, breves luces de advertencia que presagian el desplome de un tirano.
Una noche, cuando el rey festejaba con música y vino, un rayo impactó en una de sus estatuas ubicadas en la plaza central, dividiendo por la mitad su rostro de piedra. Los campesinos lo consideraron como un presagio, pero el rey, riéndose, lo tomó como una casualidad. «Ni el cielo puede conmigo», afirmó de manera arrogante. No tenía idea de que esas palabras serían recordadas el día en que todo lo que había dicho se volvería contra él. Los sabios del reino permanecían callados. No porque no entendieran lo grave que era la situación, sino porque eran conscientes de que el tiempo traería un resultado inevitable. Decían en secreto que el universo tiene su forma de equilibrar las balanzas, y aunque la gente no sabía los pormenores, la salvación de Adaska estaba en marcha. Un hombre sabio viajaba desde tierras alejadas con un propósito enigmático. El rey no lo conocía y en el palacio nadie le esperaba, pero su llegada marcaría el principio del final para él. Y así concluimos este primer relato histórico, con una reflexión que cada oyente debe tener presente en su corazón. La injusticia, a pesar de que pueda parecer fuerte, se deteriora desde adentro como el hierro que se corroe con el paso del tiempo. El rey de Adaska estaba convencido de su eternidad, pero su propio destino ya se había comenzado a plasmar en letras de advertencia. El pueblo padecía en silencio. Las estatuas lo miraban desde cada plaza y el sol se ocultaba sobre un reino en el que la esperanza parecía haber desaparecido. No obstante, a pesar de esa oscuridad, se aproximaba un rayo de luz que traía consigo la certeza de que ninguna tiranía puede perdurar indefinidamente. En los días posteriores, la nación de Adaska se sumió aún más en la oscuridad de la injusticia. El rey parecía estar cada vez más aislado en su mundo de lujos y deleites, como si no escuchara el grito de su pueblo. No existía ninguna decisión que no estuviera marcada por el egoísmo, ni orden que no fuera una carga para los más desfavorecidos. Y lo más trágico era que él mismo creía que estaba actuando con sabiduría. Un rey no debe escuchar quejas, solía decir, sino obediencia. De esta manera, el monarca empezó a vivir en una especie de ilusión. Pensaba que su pueblo lo respetaba, pero en realidad solo le temía. Recorría los pasillos de su palacio acompañado de nobles que aplaudían cada una de sus palabras, pese a que lo menospreciaban en su interior. Ese grupo de aduladores era el espejo de su gobierno, un teatro donde las sonrisas eran máscaras y las palabras cadenas. Nadie se atrevía a contradecirlo, porque eran conscientes de que eso supondría una pérdida total. En tanto, los pueblos se convertían en sombras de lo que habían sido alguna vez. Los campos, forzados a generar más de lo que eran capaces, terminaban exhaustos. A pesar de que los campesinos trabajaban de sol a sol, no lograban ahorrar nada para sus familias. El hambre se establecía en las casas como un visitante constante. Los niños, con el rostro pálido y los ojos hundidos, contemplaban el horizonte como si aguardaran un milagro que nunca aparecía. Los ancianos proseguían con sus historias durante esas extensas noches de dolor, como si las palabras fueran un resguardo frente a la desesperación. Afirmaban que en épocas pasadas existieron reyes despiadados que parecían imbatibles, pero todos ellos habían sucumbido, ya fuera pronto o tarde. El poder injusto, murmuraban, se asemeja a una torre levantada sobre arena. Cuanto más se eleva, más fuerte será su desplome. Si bien sencillas, esas frases brindaban al pueblo un raro consuelo, como si fuesen un recordatorio de que la historia no se olvida. El rey comenzó a tomar decisiones cada vez más absurdas, sin darse cuenta de nada de eso. Un día, mandó que los campesinos no solo entregaran una parte de sus cosechas, sino también los animales de corral, ya que quería organizar un banquete mejor que todos los anteriores. Su intención era mostrar a los embajadores de otros países que su reino era el más próspero de todo el continente. No entendía que esa ostentación, en vez de generar respeto, lo hacía parecer ridículo. Porque los auténticos sabios entienden que la magnitud de un rey no se determina por lo copiosa que sea su mesa, sino por la justicia con la que actúa. Lo más irónico era que, sin darse cuenta, el rey cavaba su propia tumba con cada decisión. Por ejemplo, ese banquete dejó a numerosas familias sin comida durante meses. Y a pesar de que él se reía entre vino y música, el lamento de los niños en las aldeas se entremezclaba con el eco de sus risas. ¿No se daba cuenta de que el sufrimiento de su gente era el presagio de su propio destino? Quizás su desenlace hubiera sido diferente si hubiese hecho caso a esas señales.
Sin embargo, la soberbia es un velo que resulta difícil de romper. Según cuentan, en una de esas noches, cuando el rey yacía en su lecho de seda, tuvo un sueño raro. Se observó a sí mismo caminando por un sendero de oro, circundado por sus estatuas. Pero de repente una de ellas empezó a resquebrajarse y a desmoronarse. Tras la estatua quebrada, surgió una figura rodeada de luz. El monarca se despertó con el corazón acelerado y sobresaltado. No obstante, en vez de meditar, se restringió a reír y a expresar. Solo fue un mal sueño. Desconocía que ese sueño era una advertencia, un aviso de lo que estaba por suceder. Porque un hombre sabio había comenzado su viaje hacia Adasca en tierras distantes. No venía con ejércitos, ni con armas, ni con la intención de invadir. Llegó con algo más fuerte, la verdad y la palabra. Su andar era callado, pero decidido. Había oído relatos acerca de la aflicción del pueblo y, conmovido por la compasión, optó por atender al llamado invisible de la justicia. El rey no sabía que su llegada lo transformaría todo, aunque estaba guiado por el destino. En el reino, los días continuaban su transcurrir. El rey se envanecía y el pueblo resistía, mientras que el tiempo parecía estar suspendido en una agonía sin fin. Sin embargo, como la vida nos enseña, hasta la noche más oscura señala que el día está por llegar. La gente no lo sabía, pero la liberación se encontraba más próxima de lo que pensaban. Con el transcurso del tiempo, el reino de Adasca se volvió una dolorosa paradoja. A medida que el esplendor del palacio aumentaba, la aflicción del pueblo se profundizaba. El monarca, cada vez más alejado de la realidad, habitaba entre espejos que solo mostraban su grandeza. Era como si hubiera levantado un muro invisible entre él y la verdad. En ese silencio, el rey se sumía en la ilusión de que todo estaba controlado, y nadie se atrevía a cruzarlo. Un día, con la obsesión de dejar una marca eterna en la historia, mandó construir un inmenso templo dedicado a su propio nombre. No a las deidades, no a la memoria de sus antepasados, sino a sí mismo. Deseaba que las generaciones venideras lo adoraran como a una divinidad. Para satisfacer tal capricho, demandó que los trabajadores laboraran sin parar, incluso de noche, con escasa iluminación a partir de antorchas. Los más débiles se desplomaban por el agotamiento, pero eran reemplazados al instante, como si fueran piezas desechables. Desde el alto balcón, el rey miraba y decía con orgullo: «Este templo será mi perpetuidad». En realidad, no sabía que esa construcción se transformaría en el símbolo de su arrogancia y en un recordatorio de su descenso. Los asesores del reino, a pesar de su temor, percibían nítidamente el riesgo que suponían tales decisiones. Uno de ellos, un hombre que tenía el pelo canoso y la mirada fatigada, se aventuró a proponer: «Su Majestad, no es posible que un templo se mantenga en pie con los lamentos de una nación hambrienta». El rey lo miró con desprecio y mandó que lo exiliaran de inmediato. En su ceguera, confundía la advertencia con traición, sin entender que la lealtad verdadera se mide en la habilidad de decir la verdad y no en la sumisión ciega. En las aldeas, mientras tanto, el sufrimiento se incrementaba. Las familias tenían que hacer que los hijos mayores trabajaran en la construcción del templo, lo cual les privaba de su trabajo agrícola. Los ancianos murmuraban repetidamente: «Este monarca está cavando su propia tumba». No obstante, esas palabras no se expresaban con odio, sino con resignación, como el que ve de lejos una tormenta aproximarse. Tenían la certeza de que nada humano podría frenar al tirano, pero tenían fe en que el destino tenía sus propias rutas. Durante esos días de desesperación empezaron a surgir rumores provenientes de tierras distantes. Unos comerciantes que atravesaban las fronteras para traer telas y especias hablaban de un viajero sabio, un individuo raro que visitaba aldeas con una palabra capaz de apaciguar corazones y devolver la esperanza. Afirmaban que no portaba armas, riquezas ni ninguna comitiva. Sin embargo, donde quiera que iba, la gente lo oía en silencio, como si cada una de sus frases fuese una semilla luminosa. «Quizá», murmuraban los más valientes, «ese hombre venga a nosotros». El rey seguía alimentando su vanidad, ajeno a esos rumores. Cada día de la mañana requería que los bardos le hicieran nuevas canciones que glorificaran su nombre. En una tarde, en uno de esos espectáculos, solicitó que se trajera a un campesino al palacio para oírlo cantar sobre su grandeza. Con la voz temblorosa, el hombre de escasos recursos improvisó una poesía sencilla. El rey, en su vanidad, pensó que esas palabras venían del asombro,
sin saber que en la mirada del campesino solo había temor. Esta incapacidad de ver más allá de las apariencias fue otro de los hilos invisibles que condujeron su destino. La historia nos ha enseñado repetidamente que el poder absoluto deja ciegos a los hombres. El rey de Adaska no era distinto. Se pensaba que era intocable e inmortal, y a medida que pasaban los días se alejaba más de la realidad. Sin embargo, cuando él se recluía en su mundo de oro, ya se perfilaba en el horizonte la figura del viajero sabio que traería consigo la mayor enseñanza. Aunque la justicia puede tardar, nunca para. Así concluía esa etapa del reino, con un pueblo cansado, un rey en su orgullo y un destino que se aproximaba sigilosamente, como la marea que sube lentamente pero sin detenerse nunca. La ilusión del rey de Adaska de que su poder era eterno se desvanecía a medida que el tiempo pasaba. Cada vez que tomaba una decisión, era como si su pueblo tuviera que cargar con un fardo más, y cada palabra que decía estaba impregnada de arrogancia. El rey había llegado a la conclusión de que no existía en el país una fuerza capaz de derrocarlo. «Yo soy el destino de Adaska», repetía con tono decidido, como si la vida acatara sus mandatos. No obstante, la historia ya había empezado a escribir en silencio otra realidad. Una tarde, el rey mandó que los trabajadores trabajaran a pesar de la lluvia mientras supervisaba las construcciones de su templo gigantesco. Muchos enfermaron, mientras que otros no soportaron el esfuerzo. El rey no se alteró, en realidad se congratuló por la velocidad con que iba la construcción. «El dolor es transitorio, pero la gloria es eterna», dijo en voz baja. No entendía que esas palabras, que buscaban ser grandiosas, eran en verdad la condena de su propia memoria. Un individuo que sacrificó a su gente por su propio orgullo. En las aldeas, la desesperanza llegaba a su nivel más alto. Las mamás contemplaban a sus hijos con el corazón apretado, sin poder brindarles pan. Conociendo que la vida de sus seres queridos se estaba extinguiendo gradualmente en sus ojos, los padres volvían de los campos con las manos vacías. Y, no obstante, a pesar de toda esa oscuridad, empezaba a brillar una chispa de esperanza. Algunos de los viajeros hablaban ya con seguridad. El sabio forastero había atravesado ríos y montañas, y su rumbo lo llevaba directamente a Adaska. Su nombre preciso y su procedencia eran desconocidos para todos. Se decía que había residido en medio de desiertos y que a partir de las estrellas había adquirido el idioma del silencio. Algunos sostenían que su sapiencia se derivaba de años escuchando el llanto y la felicidad de las comunidades. Es verdad que su llegada parecía inevitable, como si la vida lo hubiera enviado a propósito. Cuando la injusticia llega a su punto máximo, decían los ancianos, la justicia encuentra su camino. Mientras tanto, el rey continuaba sin prestar atención a las señales que lo rodeaban. Un vaso de oro se quebró en sus manos durante un banquete en la noche, sin explicación aparente. Los cortesanos se miraron entre sí, nerviosos, porque en la tradición de Adaska eso era considerado un mal augurio. El rey lanzó las partes al piso y, riendo a carcajadas, dijo: «Yo nunca me romperé, aunque el oro sí puede hacerlo». Su orgullo lo enceguecía, sin que él se percatara de que el oro, por muy valioso que fuese, podía convertirse en polvo instantáneamente, así como su reinado. El viajero sabio ya estaba a unas pocas jornadas de distancia. Andaba sin riquezas, sin guardia, con la tranquilidad de alguien que sabe lo que vale la verdad. En su mirada no había violencia, sino firmeza. No había ira, sino compasión. Él no venía para conquistar con espadas, sino para liberar a través de la palabra. Y a pesar de que nadie en el palacio lo sabía, con cada paso Adaska se acercaba a un destino inevitable, el final de la tiranía. Sin darse cuenta, la gente empezaba a alistarse para escuchar. Porque cuando el corazón se despoja de esperanza, cualquier grano de luz halla un terreno fértil. El rey pensaba que su voz era la única que tenía relevancia en el reino. Sin embargo, pronto se daría cuenta de que una sola palabra justa puede tener más fuerza que 1000 decretos injustos. Así se cerraba otro episodio en la historia de Adaska. Un rey atrapado en el engaño de su eternidad, una población al borde del colapso y un extranjero sabio que iba a entrar en escena, guiado por la providencia. El final se aproximaba, a pesar de que el rey todavía no lo sabía. Esta es la ironía de la vida. Cuanto más confiado está un tirano, más cerca se encuentra de su final. El capítulo número 5 de esta historia se inició con un amanecer diferente en Adaska.
El cielo, con matices dorados y rojizos, daba la impresión de que algo iba a cambiar pronto. Un hombre caminaba con paso tranquilo por los senderos polvorientos que conducían al reino. Llevaba una túnica simple y un bastón que había sido desgastado por años de viaje. No portaba corona alguna ni vestía prendas lujosas. Sin embargo, en sus ojos resplandecía una luz que no podía ser apagada por ningún ejército, la luz de la sabiduría. Era el viajero del que tanto se murmuraba. Tal vez no importaba que nadie conociera su nombre real. Lo llamaban solamente el sabio. Su voz era pausada, sus palabras eran nítidas y cada uno de sus gestos emitía paz. No era necesario gritar para que le oyeran. Simplemente con abrir la boca lograba que incluso los pájaros se callaran, como si hasta la naturaleza quisiera escuchar lo que tenía que decir. Cuando el sabio llegó a las aldeas iniciales de Adasca, se topó con corazones heridos y rostros fatigados. Los campesinos lo miraban con desconfianza, ya que habían aprendido a no confiar en los extranjeros. No obstante, la desconfianza se transformaba en curiosidad cuando él se aproximaba a los niños y les sonreía. El miedo se convertía en respeto cuando estaba sentado al lado de los ancianos y oía sus relatos. Y cuando empezaba a hablar, todos callaban. Un reino no se mide por cuán altos son sus castillos, expresó en una oportunidad, sino por la dignidad con que vive su gente. El poder que se erige sobre el sufrimiento de los inocentes es semejante a un fuego que devora a quien lo enciende. Puede calentar por un tiempo, pero al final solo deja cenizas. Sus palabras, simples y profundas a la vez, recordaban al agua fresca en medio del desierto. La gente empezó a congregarse alrededor suyo, en busca de la esperanza que el rey les había sustraído. Con los ojos llenos de lágrimas, las madres le relataban sus aflicciones. Los padres se inclinaban la cabeza como si estuvieran pidiendo consejo. El sabio, en lugar de prometer milagros, les hacía recordar que la justicia siempre llega, aunque sea con retraso. En tanto, el rey continuaba sin darse cuenta de lo que sucedía en el palacio. Sus guardias le avisaron que un forastero estaba visitando las aldeas y que la población se congregaba para oírlo. Sin embargo, el monarca respondió entre risas: «Un hombre solo. ¿A qué daño puedo estar expuesto? Que se exprese si lo desea. Yo soy la voz de este reino». Uno de los más grandes errores de su vida fue esa indiferencia. No entendía que la palabra, cuando proviene de la verdad, puede ser más poderosa que 1000 ejércitos. No obstante, el sabio no estaba apurado. Era consciente de que las cosas tenían que suceder en el momento adecuado. El día que se siembra, no florece la semilla, decía. De esta manera, siguió su ruta por los pueblos, inoculando en cada corazón un poco de esperanza y de fe. Cada frase que decía era una lección, y cada silencio, un momento de reflexión. Un rey que no presta atención a su pueblo es como un padre que deja de lado a sus hijos, afirmaba. Y un pueblo que pierde la memoria de su dignidad se vuelve sombra. Pero cuando ambos recuerdan que fueron hechos para vivir en justicia, no hay tiranía que pueda perdurar. Las noticias sobre sus palabras se difundieron velozmente, incluso más de lo que el sabio había supuesto. Los comerciantes, los viajeros y hasta algunos soldados que empezaban a cuestionar en secreto la grandeza de su rey se enteraron. El rumor se propagó tanto que, finalmente, llegó hasta las murallas del palacio. Al oír de nuevo acerca de aquel forastero, el rey frunció el ceño. A pesar de que intentaba aparentar indiferencia, en el fondo de su corazón empezaba a experimentar una inquietud desconocida. «Quizás el pueblo se olvide de quién soy si escucha a este hombre», reflexionó. Pero en vez de meditar acerca de su comportamiento, optó por hacer más severos sus decretos, como si la dureza pudiese ocultar las fisuras de su gobierno. Por lo tanto, mientras el rey consolidaba la opresión de su pueblo, el sabio persistía en abrir cerraduras invisibles, utilizando las llaves de la palabra. El combate ya había empezado, aunque todavía no se oían gritos ni se veían espadas. Era una lucha callada entre la soberbia y la verdad, entre la tiranía y la equidad. Sin saberlo, la población comenzaba a transformarse. Sus ojos, que antes estaban apagados, ahora resplandecían con una chispa de esperanza. Sus corazones, que antes estaban sumidos en el miedo, ahora marcaban un murmullo diferente. Y el sabio, con infinita paciencia, se alistaba para dar el siguiente paso: comparecer ante el mismo rey que había sumido en oscuridad a un reino entero. El 6º capítulo empezó con un ambiente diferente en Adasca. La atmósfera se sentía cargada de una tensión imperceptible.
como si el reino entero estuviera conteniendo la respiración. El rey, cada vez más orgulloso y seguro de su poder, no sabía que la tierra bajo sus pies empezaba a vibrar con las ondas de la transformación. Su mirada se mantenía centrada en los palacios y las estatuas, pero ya no oía los murmullos que aumentaban entre las aldeas, ni los susurros que volaban hasta su trono como el viento. El sabio, por su parte, seguía avanzando hacia la ciudad central. Andaba lentamente, pero cada uno de sus pasos era seguro, como el de alguien que sabe lo importante que es el momento. Cada palabra que decía en los caminos abiertos era un alivio para las almas cansadas. "Don't be afraid," he said to those who were listening, "because no tyrant can hold his crown when justice awakens in the soul of the people. El oro ni la fuerza pueden detener el poder de la verdad, aunque ésta sea silenciosa." Cuando la gente oyó estas palabras, empezó a darse cuenta de que la esperanza no era un sueño inalcanzable. Las mamás instruían a sus hijos para que mantuvieran la dignidad, mientras los papás, pese a la falta de recursos, empezaban a observar a sus hijos con orgullo. La semilla de la confianza se desarrollaba poco a poco, y cada vez que hablaban con el sabio, los corazones se sentían más ligeros y más valientes. No obstante, el rey continuaba ciego. Su arrogancia le impedía pensar que un hombre único pudiera tener influencia en la gente. Mandó a sus guardias que vigilaran las rutas y amenazó a los aldeanos que tenían el atrevimiento de oír al forastero. "Si alguien se le acerca, será fuertemente castigado", afirmó con voz firme. Pero a medida que más intentaba ocultar la verdad, más intensa se hacía. Porque la justicia siempre encuentra la manera de abrirse paso, no se puede parar con amenazas. Una vez, el sabio llegó a una plaza en la que los muchachos habían sido forzados a transportar piedras para construir el templo del rey. Se arrodilló y en un tono suave pronunció: "Cada piedra que levantáis bajo el yugo de la injusticia es un recordatorio de vuestro poder y del derecho a la dignidad que os pertenece. No dejéis que la opresión le quite a vuestra humanidad. Tened presente siempre que la justicia es el poder al que más teme el tirano." Los jóvenes, motivados por sus palabras, notaron un cambio en su interior. Por primera vez, no solo tenían miedo, empezaban a comprender que la tiranía no era perpetua y que incluso las acciones más pequeñas de valentía podían significar un cambio. Cada sentencia del sabio reflejaba el potencial de un mundo diferente. En el palacio, el rey comenzaba a darse cuenta de algo que no lograba entender. Las noticias sobre su pueblo eran contradictorias. Había quienes lo elogiaban por su poder y otros que lo veían con cada vez más desconfianza. Sintió una sensación helada en el pecho como nunca antes había experimentado. Aunque él todavía se negaba a admitirlo, la certidumbre absoluta que suponía tener empezaba a desmoronarse. Cada decreto severo que promulgaba se tornaba más ineficaz, como si las cadenas que imponía a su pueblo no pudieran resistir el ímpetu de la verdad que iba surgiendo. La ironía de su reinado llegaba a su máximo punto. Mientras más intentaba mantener el control, más evidente se volvía la realidad. El temor eterno no sostiene a la tiranía. Mientras el pueblo contenía la respiración, consciente de que ese encuentro determinaría el futuro de Adaska, el sabio se acercó y se preparó para hablarle directamente. De esta manera, con el sol ocultándose en el horizonte, la escena estaba preparada para el desenlace. Un tirano arrogante, un pueblo que empezaba a ser justo y un hombre sabio que había viajado a tierras distantes para recordarles a todos que la verdad y la compasión son invencibles. A punto de impartirse la lección, esta vez nadie podría hacer oídos sordos. Adaska se sentía diferente al inicio del 7º capítulo. En el palacio, a pesar de que el cielo estaba despejado, había tensión. Consciente cada vez más de que algo fuera de lo común iba a suceder, el rey observaba desde su balcón con una combinación de orgullo y inquietud. No entendía la magnitud de lo que estaba por venir. Pensaba que su voz era la única que podía resonar en el reino, y que su poder tenía la capacidad de poner fin a cualquier cambio. Pero como siempre, la historia estaba a punto de demostrarle lo contrario. Finalmente, el sabio llegó al palacio, solo con la calma de su caminar y la potencia de sus palabras. No requería de armas ni de guardias. Su presencia emanaba verdad y autoridad moral. Él solamente levantó la mano y dijo cuando los soldados intentaron detenerlo: "La justicia que es respetada no le teme a la fuerza. Retiraos y contemplad la verdad que necesita oír vuestro rey".
Los hombres se alejaron, pues entendieron que no podían evitar lo inevitable. Desde las plazas y calles, la gente miraba con asombro y esperanza. Los murmullos se transformaron en voces, y las voces en canciones de libertad. La opresión parecía, por primera vez en años, desvanecerse ante las miradas de todos. Y allí, ante el trono, se dirigió la palabra del sabio. Rey de Adasca, tu corona ha sido adquirida a través del sufrimiento y conservada por el miedo. Has pensado que tu grandeza se mide en estatuas y palacios, pero la dignidad, la compasión y la justicia de tu gente son lo que verdaderamente te hace grande. Escucha. No hay poder que sobreviva a las lágrimas, y la tiranía no dura cuando la verdad se levanta. El rey, atónito y sin palabras, permaneció quieto. Entendió, por primera vez, que la fuerza no residía en su oro o en sus tropas, sino en la voz del pueblo y en la transparencia de la justicia. Ante él, cada decisión injusta que había tomado se mostraba como un espejo que no podía obviar. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó por primera vez, con su voz temblorosa y vulnerable. Aprenderás, dijo el sabio, que la autoridad genuina no se impone, sino que se gana, y que la injusticia, por mucho tiempo que dure, siempre llega a su término. No es tu orgullo el que determina tu destino, sino la lección que eliges aceptar hoy. Fue entonces cuando la gente empezó a aproximarse al palacio. Algunos ofrecían humildes presentes, mientras que otros solo mostraban sus manos en señal de reconciliación. No hubo violencia, sino un despertar colectivo. La tiranía enfrentada por la verdad, y la compasión llegó para liberar a los oprimidos. Poco a poco, el rey dirigió la mirada hacia abajo y comenzó a entender la gravedad de sus fallos. Su corazón, que antes estaba cerrado, empezó a abrirse a la noción de redención. Y a pesar de que no tenía la capacidad de borrar el sufrimiento del pasado, comprendió que todavía podía actuar con justicia. A partir de ese día, la voz de la sabiduría guiaría su reinado, y Adasca iniciaría un sendero hacia la reconstrucción y la esperanza. Los ancianos de la aldea, con lágrimas en los ojos, decían nuevamente: todo poder injusto acaba, pero la enseñanza que deja permanece para siempre. Y los niños, por primera vez, tenían la oportunidad de contemplar el futuro sin temor. Después de terminar su misión, el sabio se desvaneció poco a poco en la distancia, dejando tras de sí un reino renovado y un rey que había comprendido por fin que los cimientos de cualquier auténtica grandeza son la compasión y la justicia. Y así finalizó el relato del rey de Adasca, una enseñanza perpetua para todos los que oyen, un aviso de que la tiranía puede florecer por un tiempo, pero nunca podrá triunfar sobre la verdad. Y una inspiración de que la esperanza siempre halla su camino, aún en los corazones más oprimidos.